si esto está bueno, finalmente es el puntapié inicial de algo que puede mejorar en la relación de los productores y el gobierno. Se lo vamos a preguntar a Elvio, que lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Elvio? ¿Cómo le va? Buen día. Sebastián Firpo, Sandra Tero, los saludamos. Gracias por atendernos. Sebastián, Sandra, buen día, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Gracias por estos minutos para Radio Victoria. Lo molestamos. ¿Qué se puede decir? ¿Qué balance hacen de esta reunión con el gobierno, de esta propuesta que presentó Domínguez? Creo que fuiste muy claro cuando dijiste que es un puntapié inicial para empezar a trabajar y para ir desanudando todas estas cosas que tenemos hoy en el sector productivo, ¿no es cierto? Tengo un retorno que no escucho bien. No, usted sale al aire perfecto, señor. Usted sale al aire, Elvio, perfecto. No sé si nos recibe a nosotros bien. Sí, perfecto. Bueno. Te decía que bueno, que es un primer un puntapié inicial, que reconocer un error y dar marcha atrás creo que es un símbolo de madurez también de Domínguez, y esperemos que en esta nueva gestión, con un nuevo ministro, empecemos a tener un diálogo fructífero, sincero, franco, y empecemos a, como te decía, solucionar algunos problemas. Claro. La de la vaca china, si bien no es la solución definitiva ni toda la solución de todas las restricciones que teníamos, pero sí es algo que se venía pidiendo, y es una apertura de una herramienta que le sirven a los productores. Claro. Le sirve mucho y no debería, ¿no es cierto?, tener ningún tipo de implicancia el precio mostrador, ¿no es cierto? Claro. Porque es una vaca que no se consume en la Argentina, que no se consume prácticamente nada, puedo decir cero, así que no tendría que tener ninguna repercusión en el mostrador, ¿no es cierto? Claro, que es lo que más le preocupa a los argentinos. O sea, si es la vaca vieja, que encima la compran los chinos, que encima nos hacen entrar divisas, no había que por qué trabar esa venta, ¿no? Sí, por eso decía que reconocer el error y dar marcha atrás es un buen síntoma, y hacer pensar que podemos seguir destrabando un montón de problemas más que tenemos, ¿no es cierto? No somos los únicos, claro está, que la situación de toda la gente también es muy complicada, ¿no es cierto? Acá hubo un aumento muy grande de las carnes al principio, ¿no es cierto? Y llanamente eso fue por la inflación, el aumento de los combustibles que hubo al principio de año, impuestos, que todo eso se traslada ¿a dónde? Se traslada a el consumidor, y que es el que termina pagando los platos rotos, ¿no es cierto? Claro, claro. ¿Qué otros puntos hay o qué otros nudos hay que desatar? Si este es el puntapié inicial, me dice, ¿cuál seguiría en el orden de prioridades, Elvi? Bueno, a ver, hablando de los sectores, tenés lechería y varias economías regionales que tenemos que empezar a ver cómo sostenemos el entramado social de la lechería, productores pequeños, medianos, que no están teniendo un acceso al crédito que sea fluido, o por ahí es insuficiente, ¿no es cierto? Habrá que trabajar eso con las provincias, habrá que ver qué hacemos también con todo el tema de las economías regionales, que también hay que sostener ese entramado social que genera tanta mano de obra. Así que, y después discutir los grandes temas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los grandes temas? El tema impositivo. Alguien en algún momento le va a tener que poner el cascabel al gato y vamos a tener que empezar a charlar ese tema, ¿no es cierto? Un tema que trae mucho ruido, pero que hasta ahora no trae nada de soluciones, ¿no es cierto? Así que, bueno, veremos cómo sigue con eso. Y dos cosas que son fundamentales en este momento para el sector productivo en general, ¿no es cierto? Lo que es la parte de la previsibilidad y la confianza, ¿no es cierto? Para poder invertir, para poder seguir hacia adelante, para poder planificar, necesitas confianza y previsibilidad. Las exportaciones completas no estaban cerradas, ¿no? Porque ayer lo escuchaba Domínguez decir que estamos a punto otra vez de superar un número récord de exportaciones. O sea, ¿qué era lo que estaba trabado aparte de esto de China? Estaba trabado también en su momento todo lo que eran los cortes kosher, ¿no es cierto? Hay muchos cortes como asado, todo eso que tampoco se exportan.
Lo que estaba abierto era la 481, que es una cuota que va a Estados Unidos. Estaba abierto la cuota Hilton, ¿no es cierto? Y algunos mercados más. Sí estaba trabado todo lo que era kosher, que ahora se flexibilizó algo, y lo que era vaca, que estaba al 50%, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué significa que esté al 50%? Significa que hay, por empezar, el problema más grande lo tienen los frigoríficos. Ajá. Nosotros acá en Entre Ríos tenemos un frigorífico que es el que está en San José, que es 100% vaca china. Ese frigorífico estaba trabajando al 50%, los empleados al 50%, toda la mitad, ¿no es cierto? Y la verdad que estaba empezando a hacer ruido en todo lo que era la generación de mano de empleo o mantener de mano de obra o mantener el empleo, ¿no es cierto? Bueno, esto también hizo un poco que de alguna manera el gobierno revea estas medidas. Son 21 los frigoríficos que hay en la Argentina dedicados a la exportación de la vaca china. Bueno, habrá que ver cómo sigue esto y esperemos que sea el principio de un entendimiento y de acuerdo para ir solucionando estos problemas que te llamaba y te decía anteriormente. Claro. ¿No es cierto? ¿Qué les pidió a cambio el gobierno? El gobierno dio marcha atrás, reconoció el error de que la vaca vieja, que no consume nadie acá, que no mueve la báscula en el precio, no ganaba nada en no dejarlos exportar. Pero a cambio, ¿qué les pidió a ustedes? ¿Cómo? A cambio, ¿qué les pidió? ¿Les levantó el CEP? No, hasta ahora no es con moneda de cambio. Yo creo que el gobierno tuvo un error político. En un primer momento se nos acusaba a nosotros de aumentar el precio de la hacienda, al sector productivo primario, al productor. Y todo el mundo sabe que el productor no es formador de precios, sino es oferta. Entonces creo que buscaron algún enemigo, sobre todo en el conurbano bonaerense, porque afuera, en las provincias del interior, todo el mundo sabe cómo es la dinámica y el trabajo. Buscando algo para echar la culpa, salió mal, anotaron lo que pasó en las elecciones y bueno, y ahí están empezando a tratar de enmendar, ¿no? Es hasta llamativo los gobernadores que fueron ayer a la reunión, ¿no es cierto? Sí. Si bien Bordé, Perotti y algún otro más Bordé, él no, pero sí su ministro, Juanjo Bailo, había salido a expresarse en contra de la medida ya hace un tiempo atrás. Pero Gigliotto, por ejemplo, hace una semana atrás estaba a favor y hoy estaba pidiendo la apertura. Entonces, llama la atención estas cosas. Claro. Pero ahí entramos en un terreno político. Sí, no. Nosotros somos un terreno gremial y lo que a nosotros nos interesa es ir destrabando los conflictos y ver cómo podemos solucionar mínimamente el tema de los productores. Que le sirve esta vaca para hacerse caja, para poder sembrar, para poder invertir nuevamente. Claro. La última, para que entienda don Carlos, doña Rosa, que está escuchando la radio aquí y que a veces no tiene fundamentos para entender un problema tan importante para los argentinos, porque se trata de la carne en la mesa de todos nosotros. ¿Cuál de las dos bibliotecas es la que funciona para que el precio no se dispare? ¿Es exportar más y esperar que entren divisas y que se controle por otro lado, o no dejar exportar tanto, asegurar el consumo interno para que no se disparen los precios? ¿Cuál de las dos bibliotecas es la que funciona o qué es lo que funciona? El consumo interno está garantizado, ¿no es cierto? Acá hay un problema que el 70% de la faena queda en consumo interno y el 30% se va afuera. Este equilibrio, estos porcentajes deberían ser de equilibrio, ¿no es cierto? Acá hay un problema que es lo que nos está de alguna manera quejando a todos, que se llama la inflación, ¿no es cierto? Algún economista decía, la inflación tiene dos componentes. Uno es económico y el otro es argentino. Y esto es una realidad, ¿no es cierto? Esto es una realidad. Y acá tenemos las vivezas criollas y todo. Mira, para que la gente tenga en cuenta, por ejemplo, 2 kilos de un corte de carne, si lo embolsás en una termosellada para que puedas guardarlo durante más tiempo,
encarece 50 pesos el kilo, la bolsita solamente. Y traer en un flete el frío de 200 kilómetros le pone 90 pesos más. O sea, acá hay un problema del componente inflacionario, el componente del combustible al principio de año y todo eso, que fue directamente al mostrador y que es lo que está pagando y lo que pagó la gente en su momento. No debería haber problema con la apertura de vaca china, porque es una vaca que no se consume acá, y 70-30 es una buena relación que sí hay que cuidarla para que no haya disparada de precio, ¿no es cierto? Ojalá que así sea, que esta primera charla sea, como usted dice, el puntapié inicial de destrabar la mayor cantidad de problemas que tienen los productores, porque son el motor que impulsa al país, y bueno, y el gobierno que sirva para controlar la inflación y para asegurarnos también la carne, que no sea un privilegio para los de clase media y los asalariados, ¿no? Elvio, muchas gracias por estos minutos para la radio. No sé si quiere agregar algo más que nos preguntamos que sea importante contarle a la audiencia. No, solamente decir que las proteínas cárnicas están garantizadas, por supuesto. Lo que pasa es que ha cambiado el consumo. Estamos en 45 kilos de carne bovina, 50 kilos, que es uno de los más bajos históricamente, y esperemos que esto se empiece a revertir y que todos los consumidores puedan acceder a lo que necesiten y lo que quieran, sin ningún tipo de problema. Para eso hay que generar estabilidad y parar con la inflación.